Pues vamos a comenzar este precioso seminario. Felicidades a todos ustedes que han venido, porque el hecho que tú hayas asistido solamente implica que estás interesado en conocer, saber, entender la geopolítica en la cual el mundo se encuentra actualmente, las condiciones en que el mundo se encuentra actualmente y al mismo tiempo la brevedad de la vida que nos queda. La Biblia lo repite continuamente: somos peregrinos en un mundo que no es de nosotros, en un mundo ocupado por el enemigo, donde estamos en un campo de guerra. Tenemos que entender estas verdades. Estamos en un mundo que es un campo de guerra, donde el enemigo tiene el control de las personas que no tienen a Cristo. Dios rescata un remanente de este mundo, que somos la iglesia, para poder resistir, no perseguir, resistir al enemigo y permanecer firmes hasta el fin. Y Jesucristo lo dice claramente: si estás edificado sobre la roca, que es Jesús, vas a poder aguantar, vas a llegar con una serenidad, una paz, una seguridad, una esperanza hasta el día de tu muerte, porque nunca dejaste de confiar en la palabra de Dios. Antes de que abramos nuestra Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, que vamos con estos pasajes a iniciar este seminario de profecías bíblicas, les doy algunos datos que me gustaría que los apuntaras, que son importantísimos. Estos datos que te voy a compartir es la importancia que tienen las profecías bíblicas. Dentro de la teología se llama escatología, que es la rama de la teología que estudia las cosas que vienen, el futuro. Vamos a Apocalipsis, por ejemplo, rápidamente, y dice las cosas que han de suceder. Y se nos revela en Apocalipsis que el Apocalipsis es futuro. Nada de las cosas del Apocalipsis del capítulo 4 o 5 en adelante han sucedido todavía. No han sucedido los sellos, ni las trompetas, ni las copas. El anticristo no ha hecho su aparición en el mundo, pero la señal más grande de que nos encontramos al borde del cumplimiento de las profecías finales es el regreso de Israel el 14 de mayo de 1948 a su tierra. Si Israel, escucha esto, si Israel no hubiera regresado, si los nazis hubieran terminado con el mundo judío, las profecías de los últimos tiempos relacionadas con la nación de Israel no se hubieran podido de cumplir. De una forma soberana, Dios usa la Primera Guerra Mundial para preparar el terreno al regreso de los judíos. ¿Qué significa esto? Que después de la Primera Guerra Mundial, el mundo otomano turco o el imperio turco tenía ocupada toda la región geográfica del Medio Oriente. Entonces era lógico que los judíos no podían regresar cuando los otomanos turcos tenían el control del Medio Oriente. Los ingleses y los franceses sacaron a los otomanos turcos del Medio Oriente en 1923. El general Allenby entró, fue a Egipto y cambió completamente, radicalmente el mundo del Medio Oriente. Pero todavía no estaban preparados los judíos para regresar a su tierra. La Segunda Guerra Mundial los preparó para regresar a su tierra. Entonces Dios ha usado de una forma progresiva. No hay ningún evento, ningún suceso en la historia, ni en la geopolítica, que sea coincidencial, que sea un accidente. Todo está absolutamente conectado cuando comenzamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, porque Él es el que nos guía siempre, y podemos conectar los dots, como dicen en inglés, las piezas del rompecabezas, y hasta que tengamos un panorama, una pintura completamente clara. Antes de poder comparar un evento, viene lo que decía mi hijo Alan, el sensacionalismo o el amarillismo, que es tomar un versículo por acá, otro por acá, otro por acá,
y armar una doctrina sin tomar en cuenta lo que dicen los otros pasajes del Antiguo Testamento. Y como la Biblia no es de interpretación privada, porque es la primera objeción que siempre me encuentro con personas que no son cristianas, politólogos, cronistas, entrevistadores en la televisión, es que la Biblia cada quien la interpreta y hay muchas interpretaciones. Discúlpenme, Señor, pero la Biblia no es de interpretación privada. ¿Qué quiero decir? Que es el mismo Espíritu Santo el que interpreta la Biblia. Segundo de Pedro, capítulo 1. En otras palabras, voy a Apocalipsis y encuentro cuernos y el menorá y encuentro las bestias, etcétera, etcétera. Yo no puedo decir, bueno, yo creo que esto significa esto. Tenemos que buscar inmediatamente, al venir a Apocalipsis, checar. 2 libros importantísimos. Uno, Daniel. Sin el libro de Daniel no se puede interpretar el Apocalipsis. Ni el Apocalipsis sin conocer Daniel. Y Zacarías y Ezequiel. Porque son pedazos del rompecabezas que Dios nos busca, nos dirige para que diligentemente podamos descubrir el significado. Mientras tanto, pues son solamente meras especulaciones y muchas veces hipótesis o pensamientos humanos, precisamente por la falta de coherencia y de unidad en la palabra de Dios. Los datos que les quiero dar a entender son los siguientes. Están dados por la Enciclopedia de Profecías Bíblicas de J. Barton Payne. Busca la Enciclopedia de Profecías Bíblicas de J. Barton con B de burro, Payne, P-A-Y-N de Enrique, Payne. Escucha lo que dice. Hay 1240 profecías en el Antiguo Testamento. 1240 profecías en el Antiguo Testamento. Y 578 en el Nuevo Testamento. O sea, un total que todos los 66 libros de la Biblia contienen 1817 profecías. Estas profecías están contenidas en 8352 versículos de la Biblia. En 8352 versículos de la Biblia. Y en la Biblia hay 31.125 versículos aproximadamente. Repito, en la Biblia hay 31.124 versículos. Esto nos da una conclusión, escucha, que el 30% de lo que está escrito en estos 66 libros que forman el compendio de la Biblia es de profecías. El 30% o una tercera parte de la Biblia son profecías. Imaginémonos la importancia que el Espíritu Santo, Dios el Padre, le da a las profecías de la Biblia. Y finalmente, todas las profecías de la Biblia, absolutamente todas, se tienen que cumplir. Y no hay, ya no existe ninguna profecía que se dé fuera de la Biblia. Si alguien me dice, pues es que el presidente del Ecuador va a ser tal persona, por aquí por agua el Espíritu Santo me dice, etcétera, etcétera, yo siempre les digo, escribe Primera de Pancho 3:1 y pégaselo a la Biblia. Porque la Biblia termina de esta manera en Apocalipsis, si alguno le agrega algo. O sea, la revelación de Dios está completa. No hay nada que agregar. Todo lo que Dios quería enseñarnos acerca del futuro está en las Sagradas Escrituras. Ya no hay nada que nos pueda Dios revelar que no esté en las Sagradas Escrituras. Y tenemos que tener muchísimo cuidado en estar escuchando, ¿verdad?, supuestos mensajes relacionados con el futuro, que va un temblor el mes que entra, o en diciembre, o esto y el otro. Disculpan, ¿verdad?, pero no está en mi Biblia. Son especulaciones, pueden ser coincidenciales. Como ahora está muy de moda el grupo de los Simpsons, tus preferidas caricaturas, que están anunciando que Trump lo van a matar, que esto y el otro, ¿verdad? Bueno, hay ciertas coincidencias con muchas cosas, porque el diablo dice en Apocalipsis 12 que sabe que su tiempo es corto. Y si tú ves, por ejemplo, profecías de Nostradamus, el 20% se cumplieron
casi el 80% no se cumplieron. Y hay una ley en la Biblia, Deuteronomio 18, que si no se cumple el 100% de lo que alguien dijo, es un falso profeta. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora, muy bien, aun cuando no sabemos el día ni la hora, Dios no está en contra que nosotros sepamos los tiempos y las sazones. Como le dice Pablo a la carta a los tesalonicenses, sabemos, ¿verdad?, que no ignoran ustedes los tiempos y las sazones de los últimos tiempos. Mateo 17, Cristo se enoja con los fariseos. ¿Cómo es posible que vean el cielo con los arreboles que están juntando y no entiendan los tiempos en que yo tenía que venir? La otra de las tribus de Judá conocían los tiempos de Dios. Entonces el hecho que nosotros podamos decir, bueno, de acuerdo a este análisis, tenemos, no sé, 4, 5, 10 años, pueden ser 15 años, es posible que Cristo venga antes. Yo tuve una conclusión que dice la Biblia en la parábola de la higuera, Mateo 24, la higuera es Israel, sin ningún lugar a dudas, que cuando la higuera reverdeciera, que fue en 1948, no pasaría una generación. Y una generación de la Biblia es, Salmo 90, 80 años, aproximadamente. Porque ya de Moisés en adelante, las generaciones de atrás quedaron. En Génesis 13 y 15 dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, le dijo, van a pasar ustedes 400 años prisioneros en Egipto. 4 generaciones, y ahí eran de 100 años las generaciones. Pero ya del Salmo 90 para adelante vemos que aproximadamente son 80 años. Yo dije 1948 más 80 es el año 2028. Entonces aproximadamente podría ser, aproximadamente, ¿por qué? Porque el calendario fue cambiado. Los judíos tienen un año de 360 días. El calendario gregoriano le agregó, el Papa Gregorio, en el siglo III aproximadamente, 5 días más. Entonces no podemos nosotros decir, vamos a contar 365 días de Cristo en nuestros días. Cristo muere en el año 33 aproximadamente, y Él muere bajo el Antiguo Testamento. Entonces no podemos contar desde el nacimiento de Cristo hasta el 2023 que nos salgan los números y las cuentas, porque tenemos que quitar los 33 años de Cristo para que ahí comenzó el tiempo de la gracia, de la iglesia, que fue una entidad completamente diferente a el pueblo de Israel, que lo vamos a ir viendo poco a poquito. Entonces todas estas cuentas y todas estas cosas que hacemos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, para nunca poder decir un día ni la hora. Pero sí podemos decir, ¿verdad?, estamos en los tiempos finales, como lo estamos comprobando en la Biblia, y Dios nos está alertando, como le dijo a Noé, prepárate, porque no hará Dios nada sin que se lo revele a los profetas. Voy a destruir el mundo, prepara una arca. Y ahorita Dios nos está alarmando, nos está alertando, prepárense porque vengo pronto. No sabemos en qué día, pero tenemos que estar preparados, porque no hay duda alguna que nos encontramos en la última generación. Muy bien, una vez que vemos esto en Ezequiel 38, es una profecía dada hace aproximadamente 2700 años. Voy a leer los primeros versículos para irlos exegéticamente describiendo y podamos irnos uniendo a esta maravillosa revelación de Dios en Ezequiel 38 y 39, que dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo el tiempo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas.
Versículos 5 y 6 son los más importantes de este capítulo, porque se describen las naciones, que hace 2600 años muchas no existían, y no se describen con el nombre que tienen ahorita. ¿Cómo podemos ubicar estas naciones, como lo vamos a ver, que son realmente las que actualmente ocupan ese lugar por su situación geográfica? Persia, 1985 le cambió el nombre a Irán. Persia es el nombre de Irán. Señores historiadores que nos visitan, estudiantes de la palabra y de teología política, hasta 1985 se le cambia el nombre a la República de Irán. 1979 se le vuelve a cambiar el nombre a la República Islámica, ya que sacaron al Shah de Irán, ahora es la República Islámica de Irán. Persia, Cusifut. ¿Quiénes son Cusifut? Si vamos al capítulo 10 del libro del Génesis, vamos a encontrar que después del diluvio se formaron 70 naciones. 70 naciones descendientes, las 70 naciones y las aproximadamente 200 que hay actualmente en el mundo, de 3 hombres. Toda la raza humana está formada o desciende de 3 hombres, los 3 hijos de Noé: de Sem, de Cam y de Jafet. De Jafet desciende todo el mundo anglosajón. Estamos hablando de Europa. De Sem, todo el mundo semítico. Estamos hablando del Medio Oriente, del Asia Central y del Asia Menor. Por eso es un gran error decir, eres antisemita, porque cuando decimos antisemita, siempre nos dirigimos o creemos que es en contra de los judíos. Pero los árabes también son semitas. Los chinos son semitas, porque toda esa área geográfica es la de Sem. Y todos estos que se formaron en el Asia emigraron a formar el continente americano en el cual tú y yo vivimos. Entraron por el estrecho de Bering, Alaska, y entonces los apaches, los sioux, los cherokees, los tlaxcaltecas, los zapotecas, los aztecas, los aucas, los lacandones, todos los indígenas que forman el continente americano, ¿de dónde salieron? ¿De dónde vienen? ¿Por qué tienen las mismas características faciales? La mayor parte de ellos, porque todos vienen del continente semítico o de la descendencia de Sem. Y finalmente tenemos a Cam, que formaron el continente africano. Así que todos en el mundo no hay más que 3 descendencias: de Jafet, de Cam o de Sem. Cuando la Biblia dice aquí en el versículo 5, Cus y Fut, vayamos rápidamente a Génesis capítulo 10 y veamos de quiénes de los 3 hijos de Noé descienden Cus y Fut. Dice así, versículo 5: de estos poblaron las costas según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos ¿de quién? De Cam. ¿Qué formó Cam? El continente africano. Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cut, Seba, Avilá, Saftá, Rama, Safteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Vemos inmediatamente entonces, regresamos a Ezequiel 38, que cuando la Biblia menciona a Cus y a Fut, se está refiriendo a las naciones del norte de África, que forman actualmente Marruecos, Libia, Sudán, Etiopía, etcétera, etcétera. Entonces vemos que regiones de África se están describiendo que formarán la alianza de la invasión futura contra Israel junto con Irán. Hasta ahí vamos bien. Ezequiel 38, versículo 6. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma,
de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Cuando hablamos de Gomer, la mayor parte de los escatólogos en el mundo la relacionan con Alemania o la zona de la Anatolia geográfica que está alrededor de Armenia, de Argelia o de Turquía, porque Togarma es Turquía. Entonces aquí tenemos ya un grupo de naciones que está la Biblia describiendo que van a formar parte de una invasión futura. Esto es asombrosamente, con una exactitud que solo Dios la pudo describir, vendrán contra Israel. Vamos a trasladarnos ahora a los eventos del último año. Escuchen esto, del último año. Estas naciones nunca, jamás en la historia habían formado una confederación política. Nunca había habido una alianza entre naciones, Rusia con África, Turquía, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando se dice que viene Rusia contra Israel en los últimos tiempos y que se menciona a Turquía. Pero un momento, Turquía hace un año, yo platiqué con un amigo mío que amo mucho y que tiene otra perspectiva profética, y me decía: Armando, ¿cómo puedes incluir a Turquía cuando pertenece a la OTAN? O sea, al ejército de Europa. Entonces, Turquía tendría que rebelarse contra la OTAN y unirse a Putin para que las profecías se cumplieran. Y eso fue exactamente lo que sucedió durante la pandemia. Vamos a profundizar un poco más adelante acerca de esto, pero en la pandemia vamos a ver que se le cortaron a Rusia todas las transacciones internacionales del SWIFT. No podía Rusia ya transferir dinero a ninguna nación de Europa, ni Europa a Rusia. En fin, ¿verdad? De acuerdo al plan, porque fue un plan del presidente Biden, arrinconar económicamente a Rusia. Se les volvió la espada en contra de su propio corazón, porque no le hicieron absolutamente nada las sanciones económicas a Rusia, simplemente porque Rusia provee el 60% del gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream, que intentaron volar y que volaron y causaron un daño increíble a Europa. Y si el 60% del gas viene de Europa a través de Alemania, y Alemania le surte a las demás naciones europeas el gas, por el amor de Dios, que cuando le dijeron: vamos a quitarte las transferencias bancarias y las económicas, Putin se rió. Absurdo completamente el plan del presidente de Estados Unidos, como han sido otras decisiones anteriores que han sido pero muy fuera del sentido común y de la lógica más elemental. Pero vamos a ir más adelante a eso. Entonces vemos nosotros que aquí se describen estas naciones hace 2700 años que actualmente están unidas. El último acontecimiento es el golpe de estado en la nación africana de Níger. No Nigeria, porque Níger y Nigeria son dos naciones diferentes africanas. No cabe duda que el presidente Vladimir Putin, les voy a dar toda esta información para que vayamos uniendo lo que está pasando en el mundo con la Biblia. O sea, los acontecimientos no forman la Biblia, sino que la Biblia nos revela lo que está pasando actualmente. Entonces no podemos tomar una guerra o un temblor y buscar lo que esté en la Biblia, porque no todo está en la Biblia. Tenemos que tomar la Biblia y ver qué cosa está en la Biblia que está sucediendo en el mundo actualmente, para que nuestros ojos estén puestos en Jesús y sepamos que antes de que sucedan, Jesucristo nos los dijo: se los digo para que cuando suceda recuerden que yo se los dije con anticipación. Yo soy Dios, el único Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Putin está determinado a moldear el futuro de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocidas como la Unión Soviética.
antes de 1991. 1991, vimos un poco rápidamente ayer que Mikhail Gorbachev va con el Papa Juan Pablo II desde el Vaticano, usando la plataforma del Vaticano para lanzar un mensaje al mundo. El comunismo como ideología fracasó. Y Gorbachev dijo estas palabras: número uno, porque sacamos a Dios de la Unión Soviética, y número dos, porque nos aislamos del mundo capitalista. Ahora, muy bien, Putin en el año 2000 entra como nuevo jefe de Estado en la actual Rusia, porque la antigua Unión Soviética se deshizo en 1991 en 15 repúblicas. O sea, casi el 30% del territorio. El 30% del territorio que pertenecía a la Unión Soviética se perdió en 1991 con la caída del comunismo. ¿Cuáles son estas naciones actuales? Que se separaron de la Unión Soviética: Kirguistán, Kazajistán, Kirguistán, todas las naciones que están alrededor del Mar Caspio y el Mar Negro. Y que, interesantemente, todas estas naciones forman la región geográfica de Magog. Hasta me da escalofríos la maravillosa exactitud de la palabra de Dios. Lo vamos a ver con más tranquilidad. Entonces, hubo un pacto que se llamó el Pacto de Varsovia el siglo pasado, donde bajo un presidente ruso se firmó con la OTAN. Y la OTAN es el ejército de Europa. Europa tiene un ejército, las naciones que pertenecen a la Unión Europea, que se llama la OTAN, la Organización de Naciones del Tratado del Atlántico del Norte, que es lo que significan las siglas OTAN. Muy bien. Y OTAN prometió a Rusia, después de que cayó el comunismo, que ya no se iba a extender la OTAN. O sea, que la OTAN ya no iba a tratar de avanzar hacia el norte de Europa y al oriente de Europa, que es casi, ¿verdad?, a la izquierda de Rusia, para ocupar esas naciones, porque harían peligrar la estabilidad y la seguridad futura de Rusia. O sea, olvídense ya de Rusia. Quédense ahí, por favor, señores, en la organización que tienen ahí en Europa, y no avancen más. Y se firmó un tratado. Sin embargo, a principios de este siglo se comenzó a violar este tratado. Y cuando entra el presidente Joe Biden, después la humillante derrota que tuvo en Afganistán, cuando el grupo talibán sacan a los norteamericanos de Afganistán, vergonzosamente dejando más de $6 billones en armamento, en helicópteros, en computadoras, en armas tecnológicas modernas, pues quedó bastante incómodo el presidente Biden, y llegamos a un punto ahorita en el mundo donde ya no es Rusia contra Ucrania. Lo voy a explicar. Estamos en un punto en el mundo donde los dos hemisferios del mundo, el occidental y el oriental, se enfrascan por primera vez. Siempre ha habido guerras, y Francia en África, Inglaterra en África, los musulmanes en el Medio Oriente, pero hasta este momento de la historia es las dos mitades del mundo, el Medio Oriente, el occidente y el oriente y el occidente, que se enfrentan como dos colosos para poder determinar quién finalmente se apodera del mundo entero. El presidente Biden es el primer presidente con esta ambición global ya. Ahora tenemos que aprovecharnos que Rusia, etcétera, etcétera, vamos a seguir avanzando, convence a la Unión Europea, vamos a seguir avanzando, tenemos que tomar naciones que vayan cerca de Rusia, y la más cercana es Ucrania, gobernada por un hombre judío, Zelensky. Qué ironía, ¿verdad? Zelensky es judío. Muchacho joven que antes de ser presidente era cómico de la televisión. Era un comediante, nunca fue político. Vamos poquito a poquito. Entonces, dice Biden, ¿verdad? Vamos a tratar de avanzar hacia Ucrania,
la inteligencia rusa, porque Vladimir Putin, escucha esto, Vladimir Putin es el estratega político-militar número 1 en el mundo actualmente. Ni Inglaterra con Scotland Yard, ni Israel con el Mossad, ni Estados Unidos con la CIA y el FBI, los más grandes militares, se comparan con la mente de Putin militarmente, estratégicamente, porque él fue el antiguo jefe y director de la KGB. Significa que él fue el jefe del servicio secreto y de espionaje de la Unión Soviética. Así que él tiene una perspectiva y una visión geopolítica asombrosa. Y es un hombre, ¿verdad?, con una inteligencia, le puedes llamar diabólica, como tú le quieras llamar, pero en el momento que él escucha y sabe que la OTAN va a seguir avanzando hacia el norte y que quiere en Ucrania, porque si la OTAN o el ejército de la OTAN, aunque Ucrania no pertenece a la OTAN, ese es el problema que se enfrascó Estados Unidos y la Unión Europea con Rusia. Si la OTAN llega a convencer a Ucrania, escúchame, si la OTAN, el ejército de Europa, llega a convencer a Ucrania que necesitan convertirse a la OTAN, en ese momento la OTAN pone armas nucleares apuntando a Moscú, que llegarían en menos de 10 minutos. Es exactamente, yo lo he dicho, como en México, si ahorita nuestro presidente le permite a Rusia poner misiles apuntando a Estados Unidos, ¿qué haría Estados Unidos? ¿Se cruzarían de manos? Dirían, oye, presidente mexicano, o me sacas aquí los misiles o vamos a tener un problema muy, muy grave. Y fue exactamente lo que sucedió a principios de 1960. Khrushchev, primer ministro de Rusia, pone misiles en Cuba, apuntando a Estados Unidos de Norteamérica. La CIA le comunica al presidente John Kennedy en aquel tiempo que había misiles ya a través de los satélites que estaban ocupando la isla de Cuba apuntando a Estados Unidos. Y Kennedy no se quedó con los brazos cruzados. Inmediatamente dijo, esto no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo vamos a permitir esto, verdad? Que nos vayan a bombardear en cualquier momento. Le mandó un recado a Khrushchev, o los sacas y los retiras, o entramos a una tercera guerra mundial. Fue el primer intento de una guerra nuclear en el siglo pasado. El tiempo más peligroso que aproximó al mundo a una guerra nuclear fue la invasión a Cuba de Rusia. Khrushchev es convencido, sabe que Kennedy está determinado y saca los misiles y se van a Rusia. Se salvó el mundo de una guerra nuclear. Es exactamente lo que está pasando y se vuelve a repetir en Ucrania. Putin dice, me sacan y se salen de Ucrania y no entran a Ucrania ni me ponen misiles o vamos a entrar a una guerra nuclear. Entonces Putin manda 150,000 soldados que rodean toda la frontera de Ucrania. Estados Unidos se da cuenta, el presidente Biden, que sus sueños de convertir en Rusia están todavía muy lejos, que Putin no es un pato muy fácil de poder matar, y entonces comienzan a aplicar sanciones económicas a Rusia, sí, olvidándose, ¿verdad?, de que las sanciones económicas no funcionaron, porque inmediatamente China se une con Putin. Xi Jinping, el presidente de China, se une Rusia, China, Irán, actualmente este año Arabia Saudita, la India, Siria, Irak, casi todas las naciones del Medio Oriente están controladas. Y ahora con el golpe en Níger de África, las naciones de África acaban de tener hace menos de 2 semanas, más de 40 naciones se juntaron con Vladimir Putin. La Biblia dice que en los últimos tiempos las naciones que se iban a unificar serían naciones de Europa, del norte de África y del Medio Oriente para invadir Israel. Y ahora la finalidad principal de Putin es que las naciones de África estén convencidas
Porque ¿quién creen ustedes que dio el golpe de Estado en Níger hace una semana? El grupo mercenario llamado Wagner, que acaban de derribar el avión hace 2 o 3 días, donde iba Prigozhin, el director, que era el brazo derecho mercenario de Putin. Y fue el que dio el golpe de Estado en Níger y quería seguir expandiéndose a través de mercenarios Putin, uniendo a las naciones de África, convenciéndolas que dejen Europa y Estados Unidos y ahora se convierten bajo el protectorado de Rusia y de China. Y China y Rusia actualmente son las 2 naciones más poderosas del mundo entero. Este tratado que quisieron hacer con otras declaraciones deja claro que Putin anhela un mundo donde Rusia presida o gobierne a una unión eslávica compuesta por Belarus, Rusia, Ucrania, Kazajistán y Kirguistán, las naciones que se separaron de Rusia en 1991. Y finalmente veamos algo muy cerca de la vida o del carácter o de la personalidad de Vladimir Putin. Porque Vladimir Putin quiere hacer de Ucrania realmente, y a Europa y al mundo, conformarse a la versión que él tiene, porque Putin anhela volver a recuperar el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética con el comunismo, y que todas estas repúblicas, Kirguistán, Kazajistán, Kuzbekistán, Afganistán, etcétera, etcétera, se vuelvan a unir a Rusia, incluyendo Ucrania. Y cuando Putin estuvo en Ucrania, recuerdo que tuve un debate con un politólogo que me dijo, no es imposible, Putin no va a invadir Ucrania, no puede hacer esto, no sabe con quién está enfrentando. Y lo dijimos nosotros, no basado en nuestras especulaciones, ni en nuestra visión geopolítica. Le dije, la Biblia dice que Putin no se va a salir de Ucrania. A ver, ¿dónde está eso en la Biblia? Ucrania pertenece a la zona de los magogitas. Gog en tierra de Magog. ¿Quién es la región geográfica de Magog? Todas las repúblicas se separaron de Rusia, incluyendo Lituania, Estonia, incluyendo las que están junto al Mar Negro y al Mar Caspio. Y muchas de esas también posiblemente sean Finlandia, Suecia y las que se encuentran junto, que es Noruega. Entonces, sabíamos nosotros como cristianos, y lo dije, Putin no lo saca de Ucrania. Y finalmente, otro ejemplo, para que tengan ustedes una mejor comprensión, Israel. En 1967, la Guerra de los 6 días, Israel gana la guerra a 5 naciones árabes. Israel entra a la península del Sinaí, conquista la Franja de Gaza, el Banco Oriental, e Israel conquista las colinas del Golán, que están al norte de Israel, junto al mar de Galilea casi, y es la frontera con la nación más grandemente enemiga, junto con Irán, de Israel. En 1967, en la Guerra de los 6 días, las Naciones Unidas le dijeron a Israel, sálganse de la península del Sinaí. Se salieron. Les permitimos que se queden con la Franja de Gaza, que es donde están los palestinos ahorita, y la Franja Oriental. Y sálganse de las colinas del Golán. Y entonces el general Moshe Dayan, que fue el jefe militar en la guerra del 67, que fue una guerra sobrenatural, dio esta orden: nunca, jamás nos saldremos de las colinas del Golán, porque es la frontera con Israel. Y si cedemos estratégicamente y militarmente a este punto, donde si las colinas del Golán son dominadas por Siria, no tenemos protección futura para nuestra autodestrucción. Entonces, hasta este momento, las colinas del Golán están vigiladas por el ejército de Israel. No pueden permitir que en la frontera tengan un enemigo. Rusia no podía permitir en su frontera que la OTAN pusiera armas nucleares. Y hasta este momento, si Ucrania se une a la OTAN, explota la guerra, porque Putin no lo va a permitir. Vayamos ahora, después de estos datos importantes, para comprender en qué situación se encuentra esta profecía,
Gog es el nombre de un jefe, comandante. Se podría llamar el título de zar o el título de faraón. Es el nombre hebreo que implica liderazgo. Entonces, Gog se le da el nombre al líder de esta alianza o de esta invasión. Gog tendrá varias naciones, como estamos viendo, y poblados aliados a esta nación, como va a ser Israel, Irán, apúntalo, Turquía, Etiopía, Sudán, Libia, Somalia, Algeria y Marruecos. Cuando vino la pandemia, estas naciones africanas dependían del grano, del trigo y del gas. Y lo tiene Rusia. Entonces comenzaron las naciones africanas a orillarse y alejarse del protectorado supuestamente de Estados Unidos y de la OTAN. Y la personalidad de la actual administración norteamericana bajo el gobierno o la administración de los demócratas se cayó en Europa, porque Europa descubrió también por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que ya no pueden seguir dependiendo de Estados Unidos. Que ya Estados Unidos tiene un frente. Ahora China está a punto de invadir Taiwán. Escuchen esto. En Taiwán se fabrica el 65% de los chips del mundo entero. Los chips de los carros, los chips de las computadoras. El que se apodere de la isla de Taiwán pone al mundo de rodillas. Casi es como apoderarse del petróleo del Medio Oriente, de Irak, Arabia Saudita y Siria. Y si China entra a Taiwán, va Estados Unidos, va Europa, va la OTAN. Van a controlar el mundo de la tecnología, como ya lo están haciendo. Ahorita tecnológicamente creo que no hay nadie que avance más que China en el mundo tecnológico. Unas cosas impresionantes que están desarrollando. Si Corea del Norte invade Corea del Sur, se estalla otra guerra. Si Siria invade junto con Irán, Israel, estalla otra guerra. Y si Rusia manda un primer misil a Estados Unidos se acaba. Bíblicamente no aparece Estados Unidos en la Biblia. Ahora, en penúltimo lugar, para terminar esta primera sesión, solamente les comparto lo siguiente. Estados Unidos tiene portaaviones, tiene aviones, tiene tanques de guerra, tiene soldados, pero la única nación en el mundo actualmente más poderosa en cabezas nucleares es Rusia. Rusia tiene el armamento nuclear más grande del mundo, con los submarinos como el Poseidón, que tienen torpedos que no pueden ser rastreados, y que hay ya submarinos cerca de Alaska y en el Atlántico apuntando a Estados Unidos. No se pueden rastrear mediante el más sofisticado o aparatos o computadoras modernas para poder detectar que hay submarinos debajo del mar. Pero más adelante vamos a hablar más de las armas de aquí. El punto es el siguiente. Una vez me dijeron, bueno, mire, estamos en un mundo, esto no puede suceder. Porque si Rusia manda un misil a Estados Unidos y Estados Unidos le contesta, pues se van a acabar. ¿Y quién quiere ahorita autodestruirse? O sea, me decían, no creo que sean tan locos actualmente para que Rusia mande un misil y Estados Unidos y se acabe el mundo. Y le dije, es precisamente el mundo en que nos encontramos, un mundo de locos. Nunca había llegado a esta psicopatía el mundo, ni paranoia, ni esquizofrenia, ni sociopatía, como actualmente se encuentran los gobernantes que están al frente de estas naciones, una bola de psicópatas, de enfermos mentales, que no prevén ni les importa más que un solo objetivo: quiero ser dueño del mundo. Serán como dioses. El problema es el siguiente, para terminar. Escúcheme. Si Rusia manda un misil a Estados Unidos, primero, se adelanta a Estados Unidos. Estados Unidos tiene menos de 20 minutos
el presidente de Estados Unidos tiene un portafolio con un maletín con computadoras que en cuanto le avisen al presidente que hay un misil, las estaciones satelitales, el presidente aprieta un botón en el maletín que trae y en ese momento la Marina, la Fuerza Aérea y los soldados en el área terrestre inmediatamente reaccionan sabiendo que ha entrado el país a una guerra mundial. Los submarinos inmediatamente norteamericanos se van a colocar en posición para ver mientras llega la comunicación de dónde viene el misil. Ahora bien, ese misil tarda menos de 20 minutos en llegar a Estados Unidos y bastarían 17 minutos nada más para que llegara el misil y cuando apretara el botón el presidente Biden ya estallaría el primer cabeza nuclear en la ciudad de Washington, la cabeza del Capitolio norteamericano. Así que en una guerra nuclear, Rusia lleva la ventaja de la velocidad y de la tecnología y de las armas nucleares. La pregunta es, ¿desaparecerá Estados Unidos por una guerra nuclear, por lo cual no aparece aquí en la Biblia? Puede ser. La segunda opción, el rapto de la iglesia, desaparecemos millones de personas, hay cantidad de senadores y gobernadores de Estados Unidos que son cristianos, vendría un caos económico, vendría una cosa que sacudiría de una forma emocional Estados Unidos. Y número 3, que pudieran perder claramente la economía y la superioridad que tuvieron desde la Segunda Guerra Mundial al tener el dólar como la moneda para comprar el petróleo. En estos días, en estas semanas, en este día que amanecemos, Rusia, China, Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita están ya planeando comprar el petróleo en yuanes. En cuanto pierda su supremacía económica Estados Unidos y el mundo, junto con el BRICS, se van a unir ya casi más de 15, 20 naciones al BRICS, que es otro grupo de naciones que están hartos de Estados Unidos y que quieren otra supervisión. Si llega este grupo a ascender como lo están prometiendo, esta semana se reunieron, ayer lo vi, a más de 10 naciones o 15 quieren unirse al BRICS. Estados Unidos se hunde porque su deuda es de 33 trillones de dólares. Sería impagable, se hundiría económicamente. Así que por cualquiera de esas 3 opciones, Estados Unidos está condenado como todos los imperios, los egipcios, los asirios, los babilonios, medos persas, griegos, romanos. No ha habido un solo imperio en la historia que dure mucho tiempo. Estamos en un punto culminante, emocionante en la historia, donde todas estas cosas podemos venir a este libro maravilloso que es la Biblia y darnos cuenta que los cascos del Apocalipsis se escuchan en el cielo, que podemos ya gritar: Señor Jesús, ven pronto, tu iglesia te espera. Amén. Y el que tenga sed, que beba del agua de la vida. Hoy que Dios te lo ofrece gratuitamente, que te arrepientas de tus pecados y que vengas a la cruz. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra profética más segura que cualquier cosa que se pueda decir fuera de la Biblia en el mundo. Y haríamos bien en estar atentos a esta palabra como una luz, más bien como la única luz, porque no hay otra luz más grande que la que Jesucristo nos dejó revelada en las Sagradas Escrituras. Te damos gracias, Señor Jesús, porque fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días para darnos la esperanza de volver a vivir, de saber que vamos de paso por este mundo, que quieres alertarnos en este mundo a despertar del sueño, porque nuestra salvación está cada vez más cerca. No sabemos el día y la hora, pero sabemos en nuestro espíritu que algo va a acontecer muy pronto en el mundo y que está relacionado con lo que tú revelaste hace 2000 años en tu santa palabra. Te bendecimos, Jesús, te amamos y sabemos que tú eres el único mediador, el único salvador, el único Dios entre el cielo y la tierra al que podemos seguir hasta el final de nuestra vida. Amén.
Viendo a millones de personas en más de 57 naciones en el mundo. Estamos con la serie que hemos iniciado. Esta es la cuarta parte, la invasión de los ángeles caídos. Yo les recomiendo que ahorita la tercera parte la prediqué en el servicio anterior. Esta es la cuarta parte. Tengan ustedes estas conferencias porque de veras van a enriquecer el conocimiento que tú debes de tener acerca de los ovnis, de las construcciones megalíticas que hay en el mundo y que la ciencia hasta este momento no ha podido descifrar, como las pirámides de Egipto, las pirámides y las ruinas arqueológicas de Yucatán, las de Machu Picchu en Perú, las de Stonehenge en Inglaterra, las de Bolivia, las de las islas, en fin, ¿verdad? Todas estas construcciones que tienen más de 4.500 años y que los arqueólogos y los ingenieros han tratado de poder entender cómo pudieron hace 4.500 años hacer piedras o construir piedras o edificar piedras de más de 100 toneladas una sobre la otra, como en las pirámides de Egipto. Con qué sierras pudieron haberlas cortado como si fueran mantequilla, que ni siquiera en el siglo XXI hay todavía esas sierras, porque son el mismo tipo de construcciones piramidal en diferentes partes del mundo, cuando en aquel tiempo no había ni WhatsApp, ni siquiera había teléfono. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Entonces, todos estos misterios que la ciencia en los últimos siglos ha tratado de penetrar, y como no saben, ¿verdad? Ahora sí, como dicen vulgarmente, sepa la bola, y no sabe, ¿verdad?, qué es lo que está detrás, pues están absortos. Y este es el momento en que Dios, sabiendo que los cascos del Apocalipsis ya se escuchan en el cielo y que nos acercamos a una velocidad impresionante a la consumación de la historia, es cuando el Espíritu Santo está comenzando a abrirnos en la Biblia. Escúchenme con mucho cuidado. Está comenzando a desenterrar cientos de verdades que aquí están en la Biblia, pero que no las habíamos visto anteriormente. Dice en 1 Corintios 8:3, el que sabe algo no lo sabe como lo debería de saber. Entonces no hay nadie que pueda decir yo conozco y soy el perfecto teólogo, ¿verdad? O un dogmatismo teológico, filosófico no puede existir, porque la Biblia no tendríamos ni 500 años para descubrir lo que está. Entonces hay muchos que dicen, ¿verdad? A ver, ¿dónde estás en la Biblia? Es que espérame tantito, no la has leído toda. Y acuérdate una cosa, que la revelación de Dios es progresiva, al mismo tiempo que la iluminación. Rápidamente, ¿qué quiero decir? La Biblia es un compendio de 66 libros, sellados por el Espíritu Santo. Nadie, cuando se cerró el canon de la Biblia en el siglo I, le puede agregar nada, y nadie le puede sustraer o quitar nada. Entonces, todo lo que Dios tenía que decirnos acerca del futuro está en la Biblia. Ya no hay tal cosa como que pues tal profetisa dice que en agosto del 2017 viene un terremoto, o que soñé, cuídate con las pizzas que cenas. Y estamos invadidos en el internet, profetas, profetisas, etcétera, etcétera, que dicen esto, que dicen aquello, extra bíblicamente. Pues que soñé que el terremoto de México, que va a pasar esto, que tal presidente va a ser de la República, y que el presidente que acaba de salir, un profeta, dijo que iba a salir hace 4, 5, 6 años y atinó. Son adivinanzas, simplemente adivinanzas. Nostradamus le atinó al 40% de lo que dijo. Y hay una ley en la Biblia que dice que el que no cumpla 100% de lo que se está anunciando es un falso profeta. Entonces Dios, para concluir, ya no tiene nada que decirnos del futuro, ni del infierno, que subí al cielo, vi a Jesús, viajé al infierno, recorrí las guaridas del infierno, vi a Adán en el cielo, vi a San Pablo, ¿verdad?, allá. Todas estas cosas que llenan el medio cristiano, tenemos que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado, si no
tienen su fuente y su origen en las Sagradas Escrituras. Ahorita vivimos un tiempo donde está de moda los discos voladores, los famosos ovnis. Yo prendo la televisión y están Discovery Channel, History Channel, tratando de investigar lo de las pirámides, lo de Machu Picchu y las ruinas allá, lo de los mayas. ¿Cómo es posible que hace 4.500 años, 5.000 años, los mayas en México, sin telescopio, sin calendario y sin computadora, hayan podido definir el año de 365 días, el año lunar, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, el conocimiento impresionante que pusieron en las pirámides? Esas cosas que la ciencia no puede explicar, la Biblia nos muestra que estamos rodeados de entidades espirituales que sí son extraterrestres, pero la Biblia no les llama extraterrestres, aunque en el vocabulario de aquí, del mundo, ¿verdad?, lo podríamos definir como extraterrestres. La Biblia le llama ángeles caídos y demonios. Entidades espirituales invisibles que influyen en las naciones, principalmente en dos áreas de la sociedad: los gobiernos y la familia. Estas entidades espirituales, que son los ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios y siguieron a Lucifer, tienen como objetivo engañar a los líderes de las naciones y a destruir el diseño bíblico de la familia y el matrimonio. ¿Por qué? Bueno, pues un gobernante de una nación, si está malo, está turulato, ¿qué va a hacer? Pues el 80% de la población está en contra de la política de ese gobernante, pero ¿qué puede hacer? El gobierno se sienta ahí, o el dictador, y ahora se hace lo que yo digo, lo que Juan Camaney dice, y subyuga a miles y a millones de personas en los países, lo estamos viendo, donde están gobernados totalitariamente por dictadores, y comienzan a imponer su voluntad y a aprovecharse y a subyugar al pueblo. Entonces, esta es la razón por la cual es tanta influencia la que hay en los gobernantes. Y por eso en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, se nos manda orar por nuestro gobierno. Dichosos ustedes los que en serio, de veras, oran por el gobierno de México, donde vivimos tú y yo. No importa qué tipo de gobernante esté en México, es nuestro país, es nuestro suelo, es nuestro territorio. Todos queremos paz, todos queremos progresar, todos queremos tener una familia linda. No queremos, ¿verdad?, que se anteponga la predicación del evangelio, pero necesitamos verdaderamente tomar en serio la oración. Y en segundo lugar, la familia. ¿Qué forma la sociedad? Pues las familias. No hay ninguna sociedad que no esté formada más que por familias. ¿Y cuál es el centro de la familia? El matrimonio. Un hombre y una mujer, un león y una leona, un tigre y una tigresa, un chango y una changa. La naturaleza nos muestra sexualmente qué es lo que la naturaleza, olvidándonos si quieren a Dios, la naturaleza misma nos muestra que es antinatural casarse un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Llámale como le quieras llamar, es antinatural. Si siguiéramos ese ritmo, dicen que es completamente de la antigüedad, y que son dogmas de la antigüedad y el oscurantismo, etcétera, etcétera, y es todo lo contrario. Oye, papá, déjame contestarte nada más, que cuál oscurantismo ni cuál nada. Si las sociedades siguieran esta línea de conducta, ¿a dónde acabaríamos? A que las mujeres se rentaran a tener los hijos y se los dieran a los que los quieren adoptar, porque un hombre con un hombre no puede tener hijos, ni una mujer con una mujer. Entonces desintegraríamos completamente la sociedad. Entonces el ataque está contra la familia y los gobiernos, y es necesario que abramos este libro y que comenzamos a entender que estos ángeles caídos que pisaron este mundo antes que nosotros fuéramos creados, así lo dice la Biblia, este mundo antes que en el tercer versículo del Génesis Dios dijera que sea la energía o que sea la luz, antes de esta recreación, el planeta Tierra estuvo habitado por ángeles caídos.
Y fue desde este planeta, desde donde Satanás dijo, subiré, Isaías 14, 12 al 14, al cielo y seré junto al Altísimo. Cuando dice subiré, significa que él estaba abajo. Lucifer no estaba en el cielo, él estaba aquí abajo en la tierra. Y así lo dice Ezequiel 28 y otros pasajes más de la Biblia que enriquecen esta información y este conocimiento. Entonces desde aquí planeó el pinochetazo, le podríamos llamar, el golpe de estado contra el trono cósmico de Dios. Entonces este planeta estuvo habitado antes por nosotros, y las huellas y los fósiles, que por más que digamos, no es que este mundo tiene 6,000 años, el hombre sí tiene 6,000 años de historia, pero el planeta Tierra tiene más de 9, 10, 15 millones de años, porque la antigüedad de la Tierra es impresionante, y este mundo estuvo habitado antes. Vino un juicio, comienza el versículo 1 del Génesis, Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Este fue el inicio de la materia, el espacio y el tiempo. El espacio, la materia y el tiempo del universo. Aquí Dios hizo el espacio, la materia y el tiempo, y son inseparables uno del otro. Y Dios hizo la energía en el universo, y Dios estableció leyes cósmicas. La ley del electromagnetismo, las leyes de la gravitación y las leyes termonucleares, o los poderes o las fuerzas del magnetismo, de las fuerzas nucleares y de la gravitación. Y gracias a que existen estas leyes, existe la ciencia. Porque los científicos, gracias a que el sol sale exactamente a la hora que tiene que salir, gracias al movimiento que la Tierra tiene de una forma cronológica sin fallar alrededor del sol y sobre su eje, se puede estudiar el universo, las estrellas, cuando sale la estrella del norte, cuando sale esto por aquí, por allá. Gracias a esas leyes que la ciencia puede existir, porque no podía medir la ciencia ni avanzar si no hubiera leyes físicas en el universo como las que estamos rodeados. Esta aparición de discos voladores, que aumentó desde 1946, hace aproximadamente 70 años, y que ha ido en aumento, ha atraído la atención de diversos grupos y núcleos de la sociedad, y sobre todo otras personas, ¿verdad?, que ya han llegado hasta alucinar y decir que ya tienen conversación con extraterrestres, y que hay personas que extraterrestres los toman para comunicarles mensajes del más allá. Esto se llama en la Biblia espiritismo. Y esa persona o esa voz que tú estás oyendo de esa persona que es un extraterrestre, no es un extraterrestre, es la voz de o un demonio o de un ángel caído. Entonces, este estudio de la invasión de los ángeles caídos nos va a ayudar a poder entender qué es lo que pasa en el mundo. Y lo más interesante de esto es lo siguiente: hasta el año 2000 o hasta el siglo XX, el ser humano concluyó este siglo con lo que se conoce como el proyecto del genoma humano. ¿Cómo culminó el proyecto del genoma humano? Cuando se juntaron con Bill Clinton en la Casa Blanca, el doctor Collins, que fue el presidente de este proyecto, y donde dieron las gracias que en 1953-54, dos doctores, el doctor James Watson y el doctor Crick, descubrieron la hélice del código genético hereditario que se conoce con el nombre del ADN, que significa ácido desoxirribonucleico. Muy bien, en las millones de células que tenemos en el cuerpo, todo esto para que ustedes puedan comenzar a aterrizar y a entender todo lo que vamos a tratar de exponerles. Tenemos millones de células en el cuerpo, trillones de células. En cada célula que tenemos en el cuerpo humano, tenemos una información codificada que se llama el ADN. Si todo el ADN del cuerpo, de todas las células, se pudiera desenrollar, podría darle una vuelta de aquí al sol, ida y vuelta. Para que tengas la mínima idea de la información que el cuerpo humano contiene en cada una de sus células. Entonces, cuando el doctor Crick comenzó a penetrar, ya vino lo que se llamó el proyecto del genoma humano, porque comenzaron a tratar de descifrarlo.
Esa información que está en cada una de las células, ¿de qué nos va a servir? Pues llegaron algunos médicos. Nos va a servir porque pues vamos a impedir las enfermedades generativas. Y por ejemplo, si a una señora se le hace un examen de sangre y podemos penetrar y descifrar el código del ADN, podemos ver que viene con tendencia de diabetes el bebé, o que viene con tendencia de autismo, o que viene con alguna otra enfermedad degenerativa que podemos impedir. Esto aparentemente pues coloca esta investigación genética de un lado positivo, pero nunca jamás consideran el lado negativo, porque cuando el ser humano ha llegado a lo que ha llegado, a poder ya manipular los genes del cuerpo humano, ¿a dónde vamos a llegar? Ese es el lado negativo, el lado oscuro de la ciencia, que siempre, ¿verdad?, hay una cosa positiva y otra cosa negativa. Pero considerando la maldad del ser humano y la ambición del ser humano de crear superhumanos, superrobots, que ya lo tuvo Adolfo Hitler hace 73, 74 años, que soñaba con una sola raza, la raza aria, todas las demás razas, negros, todos los demás, eliminarlos, los que nacen con enfermedades degenerativas, todos los defectuosos fuera, matar los judíos, todo fuera. Nada más vamos a crear puro güero con ojos azules. Y todos estos sueños, ¿verdad?, marihuanos, porque es lo que son, sueños de opio, con quién sabe cuántos de opio se metió, pero todas estas cosas han estado en el ser humano, porque el ser humano se ha erigido como Dios. Y creemos que tenemos la capacidad de crear como dioses nuevas futuras generaciones de hombres, y mezclar el instinto que tienen los murciélagos para el sonido, ¿verdad? Agarrar un ADN del murciélago, el instinto, el olfato súper desarrollado de los perros, que no tenemos los seres humanos. Un perro, tú metes cocaína en una maleta y le pones 50 trajes y el perro por afuera de la maleta te la huele, ¿verdad? Ninguno de nosotros, por más que le hagas con trabajo, olemos el pastel que hizo nuestra esposa en la cocina. El oído impresionante y los 5 sentidos que tienen los gatos para ver las cosas invisibles. El ser humano quiere agarrar del murciélago, quiere agarrar del perro, etcétera, etcétera, y crear, sígueme con cuidado, un superhombre, una superraza. Esto se llama el movimiento transhumano o transcientífico, en el cual ya se está experimentando en cientos de laboratorios clandestinos en el mundo. Y estamos a punto, nosotros casi ya no vamos a estar cuando venga el arrebatamiento y el anticristo lo que va a hacer. De los poderes y los milagros y de las cosas de la tecnología moderna que van a llevar al ser humano a su propia autodestrucción. Abran su Biblia en el libro del Génesis, capítulo 6. Los que no traigan Biblia se pueden sentar con un cristiano. Venir a la iglesia sin Biblia es ir a jugar fútbol sin una pelota. En el libro del Génesis, capítulo 6, encontramos el primer ataque a la genética humana. Hasta el siglo XX comenzamos a entender lo del Génesis con los avances de la ciencia. O sea que lo que la ciencia está descubriendo a partir casi del siglo XX, que fue la explosión del conocimiento, regresamos y abrimos el libro más antiguo de la humanidad, el libro que contiene los registros más antiguos de genética, de biología, de arqueología, de historia, de literatura, de poesía, de física y de la disciplina académica que tú me quieras mencionar. Y comenzamos a ver, y la Biblia tenía razón. Oye, pero si la Biblia ya lo decía, claro, porque la Biblia es más moderna que el periódico y los descubrimientos científicos del día de mañana. Entonces, hasta el siglo XX que se comenzó a entender la genética, porque en 1860, Gregorio Mendel, ¿qué cosa descubrió? ¿Los callos? No, ¿verdad? Gregorio Mendel, hasta 1860, este hombre descubre
las leyes de la herencia. Cuando comienza a hacer experimentos con chícharos, Gregorio Mendel, que era un ex monje, comienza a darse cuenta que una manzana tiene algo que le transmite al sembrarse la semilla. Esa semilla de manzana tiene algo, tiene una información escondida en la semilla para que cuando se siembre la semilla de la manzana no nazca un plátano, ni una naranja, ni un melón, ni una sandía. No. En esa semilla está escondida una información que va a determinar que la naranja siga siendo naranja, las uvas sigan siendo uvas, los melones, las sandías, los mangos. Y esta información que tiene cada fruta, la tienen los peces, la tienen las aves y la tenemos nosotros, que es el ADN. Esto, Mendel descubre las leyes de la herencia y pasó casi más de un siglo, hasta el 54, cuando el doctor Watson y el doctor Crick descubren la hélice del ADN y comienzan a entender que esta información que se transmite de una semilla a otra semilla, que los colores de ojos míos, el esperma con el cual mi padre ovuló el óvulo de mi madre y se formó un cigote, y las 23 cromosomas que traía el esperma de mi padre cuando tuvo relaciones con mi madre en el óvulo de mi madre, ahí iba en ese esperma microscópico mi color de ojos, el color de piel, el tamaño, enfermedades hereditarias, el color del pelo, y también en las 23 cromosomas de la madre vienen herencias hereditarias también. Y ahí, en dos cosas microscópicas, cuando se junta el esperma humano con el óvulo de la mujer, ahí va escondida información que se transmite a la persona que nace. Si es negrito, va a ser negrito; si es chino, con los ojos jalados; si es güero, etcétera, etcétera. Y estas leyes de la herencia ahora se comenzaron a investigar más profundamente con el ADN. Y la Biblia, mis queridos ateos que nos visitan y que nos ven por allá por la televisión, agnósticos y escépticos, que están buscando, como decía Carlos Sagan, el astrónomo ateo que murió a finales del siglo XX, pues dijo Carlos Sagan, si yo tuviera más evidencias de que Dios existe, creería en Dios. Papacito, no saben ni lo que estás diciendo. El hecho de que traigamos la información en cada célula, la pregunta es, cabezón, cabeza de no sé de qué, nos habla de que si hay información, hay inteligencia. Si yo voy caminando por la calle y me encuentro un libro, ¿qué tiene el libro? Información. No. Las arenas del mar golpearon durante millones de años y produjeron la Ilíada y la Odisea de Homero. No, es que 10 changos los pones en un piano y después de 50 millones de años produjeron la novena sinfonía de Beethoven. O encontrar un reloj en la arena del mar y decir, ¿verdad? Pues la erosión produjo esta máquina perfectamente y cronológicamente en movimiento, donde manecillas y ahí, oye, espérame tantito, es que donde hay información, no pudo haber sido por accidente, alguien tiene que estar detrás. Si yo veo una estatua, por más millones que haya habido, no produjeron la estatua que hizo Da Vinci y Miguel Ángel de David. Si yo veo una pintura de Rembrandt, no puedo decir que vinieron los pinceles, hicieron esa maravilla increíble de un pintor como Rembrandt. Detrás de una pintura hay un pintor, detrás de una estatua hay un escultor, detrás de un edificio hay un ingeniero, detrás de un carro hay un constructor, detrás de todo lo que requiere inteligencia e información, tiene que haber alguien detrás. Y el cuerpo humano, una célula del cuerpo humano, tenemos trillones. Una célula, escúchame muy bien, una célula del cuerpo humano tiene más complicaciones y más cosas mucho más profundas desarrolladas que la fábrica más
grande y más poderosa que se haya fabricado en los últimos siglos. Una sola célula humana tiene mucho más información y más inteligencia que la más grande construcción o fábrica en la cual el ser humano haya intervenido. Nos hicimos solos. Explotó el universo. Hace millones de años, una explosión. Y de esa explosión salió como un caldo con mezclados químicos que se mezclaron. Y entonces se produjo la vida. Y entonces se produjo una serie y después fue un dinosaurio, un pececito, vertebrados, invertebrados, leones, jirafas, mamuts, chivos, gallinas, ganado vacuno, ganado equino y finalmente el ser humano. Yo no tengo cara de dinosaurio, discúlpame, ni de chango tampoco. Y sabes una cosa, la semilla que tienen los changos, la semilla que tienen los leones, la semilla que tienen las jirafas, la semilla que tienen los chivos, o sea, el esperma de cada animal viviente y de cada ser humano, somos diferentes. Y en el esperma del ser humano Dios puso como en la semilla de la uva, que cuando nosotros nos juntáramos hombre con mujer, saliéramos hombres y mujeres, y no gatos ni perros, ni caballos, ni dinosaurios, ni chivos, ni leones. La misma biología contradice la teoría de la evolución. La misma biología, los aminoácidos, que son los ladrillos a través de los cuales se puede construir la vida, niegan, detienen e impiden la evolución. Pero así es el hombre, como dice Romanos 1, 21 y 22. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos. Su negro corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron locos. Y vivimos un mundo de locos que siguen creyendo que venimos de los animales. Y están tan locos, pero tan locos de remate, que hasta en las universidades personas intelectuales siguen enseñando a sus alumnos que venimos de los animales, porque no tienen respuestas ni conocen la Biblia. Y tú llegas a una universidad con la Biblia y discúlpenme, aquí no se acepta la religión. Es que usted ni siquiera sabe que no es un libro religioso. La Biblia no es un libro religioso. Es un libro que tiene los antecedentes y los registros más antiguos de genética, de herencia, de bioquímica, de física, de poesía, de arqueología, de antropología, de la academia disciplinaria que tú me quieras mencionar. Pero así de ignorante es el mundo que nos rodea. Y nosotros tenemos este libro maravilloso. Muy bien. Regresando al tema, en Génesis, que se escribió hace más de 4.500 años, Dios hizo una promesa en Génesis 3, versículo 15. De ahí parte toda la Biblia. De ahí parte toda la Biblia. En Génesis 3, 15, Dios hace una promesa y dice lo siguiente: pondré enemistad. Le está hablando a Lucifer, a Satanás, al diablo. Voy a poner una guerra continua. La palabra enemistad en el hebreo es la palabra Eva con B grande. Apúntalo ahí en tu Biblia. Y significa una guerra o una disensión continua que surge dentro del corazón. Esto es muy interesante. Y me voy a ir con mucha calma porque hay muchísimo que explicar. Y me encanta poder explicarles a ustedes del A, B, C, D, etcétera, etcétera. Yo me puedo enojar con una persona y mañana me contento. Esto no es enemistad. Es un pleito, me enojé. Pero mañana ya nos contentamos. Como en el matrimonio también. ¡Eh! Ya al otro día somos igual amigos. Pero enemistad es el odio que tú traes hace 5 años contra tu mamá o contra tu papá. O el rencor que tú le guardas a tu padrastro desde hace 10 años. Es algo que dura muchos años, que no has sacado de tu corazón. Y que en el momento en que tú te des cuenta que te está haciendo más daño a ti que a la persona que odias o a la que no quieres perdonar, entonces reaccionas y dices: no, yo no puedo odiar ya más, ni tener esta amargura, ni este rencor.
A mi cuñada que tengo 3 años la voy a ver, te perdono y Dios te bendiga y no voy a tener nada contra ella. Y eres libre, libre del veneno más grande que existe, que corrompe el alma humana, que se llama la amargura. Hebreos 12:15. Cuídense de tener una raíz de amargura, porque puedes contaminar. Una persona amargada amarga a todos sus amigos, a sus familiares, a sus hijos, a sus padres. Amargas al que se te acerque a ti, porque es como una radioactividad espiritual que emana sin que la podamos ver, y que con tus palabras, con la forma como tratas, se manifiesta cuán amargado y cuán amargada estás. Estas personas no pueden recibir la gracia de Dios. Dice en 1 Juan 2, el que aborrece ha perdido el camino, no sabe dónde va, porque las tinieblas han cubierto sus ojos. Una persona amargada es una persona que trae unas vendas y no sabe, tropieza con todo en la vida, no progresa en la vida, no sale en la vida, se casa y amarga al otro, amarga a los hijos, amarga a los que teas. ¿Por qué? Porque la amargura es como una venda que nos impide ver la luz. Y Dios no puede guiar a nadie cuando en tu vida hay tinieblas, cuando hay amargura u odio contra algo o contra alguien. Es un lujo que un cristiano se amargue o guarde rencor contra lo que sea. Entonces aquí dice Dios, voy a poner una amistad continua entre ti y la mujer. Ahora ya sabemos, señores sociólogos que nos visitan y personas o psiquiatras o psicólogos que nos visitan, ahora ya entendemos por qué el hombre se ha convertido en el torturador de las mujeres. ¿Y por qué en las culturas de Asia y de el Medio Oriente y aquí en México el macho camacho golpean, y la violencia que hay ahorita del hombre contra la mujer, la violencia intrafamiliar, los femicidios, etcétera, etcétera? Ahora vemos dónde tienen su origen. El origen se encuentra en que son instrumentos de demonios, porque Satanás odia a las mujeres, porque fue una mujer la que trajo al Salvador al mundo. Y Satanás no se te va a aparecer para torturar a tu esposa, no, él te va a usar a ti y a mí. Y cuando un hombre se convierte a Cristo, cuando comenzamos a entender y vemos la luz, es cuando caemos de rodillas. Padre Santo, ahora entiendo que todo el daño que yo le puedo hacer a mi esposa, me lo estoy haciendo a mí mismo. Efesios 5:22 en adelante. El que lastima a su mujer se lastima a sí mismo. El que maltrata a su mujer se maltrata a sí mismo. Y el que impide que su mujer progrese y Dios cumpla su destino en ella, te maldice por toda tu vida. La maldición contra el matrimonio te destruye interiormente. Y por eso es tan importante que nosotros podamos darle el ejemplo a nuestros amigos, a tus familiares. ¿Sabes una cosa? No te atrevas nunca a levantar la mano contra una mujer. No te imaginas la maldición. Ahora se ha descubierto, esto es interesante, que el 60% de los hombres que padecen disfunción eréctil, que tienen problemas sexuales, para los que no entiendan esta frase, traen maldiciones de mujeres que maltrataron en su pasado. Para que te eduques. Voy a ver al psicólogo, voy a ver al ginecólogo, ¿qué me pasará? ¿Cuántas cosas que no están funcionando? ¿Tú crees que Dios no quiere que funcione tu matrimonio también sexualmente, intelectualmente, físicamente? Claro, Dios nos hizo para que disfrutáramos el sexo, para que disfrutáramos la compañía. Pero ¿qué es lo que está impidiendo muchas veces que haya problemas como estos en la mayoría de los matrimonios? O la frigidez de la mujer, o la disfunción eréctil del hombre, o etcétera, etcétera. Y son problemas que Dios no quiere que existan y tienen raíces espirituales. Y pues claro que vamos a ver al psiquiatra y al psicólogo y verdad y fulano de tal, cuando nos damos cuenta que hay fuerzas, poderes espirituales operando en nuestras vidas que nos impiden prosperar,
bendecir nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, por cosas del pasado en nuestra vida que no hemos traído a la cruz de Cristo. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Hay un odio jarocho contra las mujeres de parte de Satanás. Y los instrumentos de Satanás somos los hombres. Y por eso cuando nos convertimos, ¿verdad? Dios comienza a cambiar esta mentalidad y a darnos cuenta que nuestra esposa, primera de Pedro 3:7, perdón, trátenlas como vasos más frágiles, dándole estima a la mujer para que tus oraciones no tengan estorbo. Un hombre que maltrata a su esposa, un hombre que trata a su mujer mal, un hombre que su esposa solamente es un objeto sexual para complacerlo a él, un hombre que no tiene compasión ni consideración por ella, que la tiene como un objeto, como una sirvienta, como alguien, ¿verdad? Tómala y déjala. Esa persona, dice Dios, ni te atrevas a pedirme nada. Porque tus oraciones cierro mis oídos. Las escucho, pero no te las voy a contestar. Ve primero con tu mujer y pídele perdón. Trátala como una reina, comienza a tratarla como una reina y entonces tú y yo nos ponemos a cuentas. Mientras tanto, aunque te digas cristiano, bautizado y remojado 3 veces, no tengo que ver nada contigo. Yo soy un Dios de justicia. Y esta enemistad entre la semilla de Satanás, y por cierto la palabra semilla, apúntalo en el hebreo, es sera, con Z, sera, que es esperma. Pondré enemistad entre el esperma de Satanás y el esperma de la mujer. Un momento. Durante 3 o 4 siglos antes de que se descubriera, vean cómo la revelación la iluminación es progresiva de Dios. Antes que Mendel descubriera en 1860 las leyes de la herencia y el doctor Watson y el doctor Crick descubrían la hélice o lo intrincado que es el ADN, comenzaron muchos ateos a decir: a ver, explíqueme usted esto. ¿No es acaso el hombre el que trae la semilla? Sí. Bueno, a ver, léale bien. Aquí dice, y la simiente suya. Aquí Dios está diciendo que una semilla de la mujer heriría a Satanás en el futuro. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Cuando es el hombre el que trae el esperma. Somos nosotros los que traemos la semilla. La mujer es la receptora de la semilla que el hombre implanta en las relaciones sexuales para dar lugar a un cigote, a un feto, a un niño, a un ser humano. Entonces comenzaron a preguntarse, aquí se equivocó el Espíritu Santo, porque la mujer no es portadora de la semilla. Pero pasaron algunos siglos y hace 2700 años Dios le revela a Isaías, nada más a Isaías, capítulo 7, que el Mesías, o sea la promesa de esta semilla de la mujer, iba a nacer cuando llegara al mundo de una virgen y concebirá la virgen, dice Isaías 7:14, y dará a luz un hijo cuyo nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces ya se comenzó a entender a una virgen. Y vino la segunda pregunta teológica. Hoy, pero espérame tantito. ¿Una virgen? Si es virgen, ¿cómo puede tener hijos? O sea, tiene que dejar de ser virgen, ¿no? Porque digo, si es virgen, pues ¿cómo va a poder embarazarse? El momento en que se embaraza es porque ya dejó de ser virgen. Había otro misterio que había que descubrir. Y entonces pasaron 700 años y vino el ángel, se le apareció a José, se le apareció a María y le dijo el ángel a María en Mateo y en Lucas: no temas, María, que te vas a embarazar, y tú, Pepe, Josecito, no te alebrestes, tranquila. Aquí no hay intervención ni del lechero, ni del panadero, ni no hay nada. Quiero que sepas, José, porque José en cuanto se puso, ¿verdad?, como cualquier marido, ¿cómo que mi esposa se va a embarazar? Si no estoy yo casado, ¿para qué se va a embarazar? Y ellos todavía no estaban casados, estaban comprometidos. Entonces el ángel le dice: el santo ser que va a nacer en María no va a ser el esperma, no va a ser el cromosoma
YX que traen los hombres. Las mujeres traen cromosomas XX. El hombre trae cromosomas XY. La mujer genéticamente no trae el Y, porque el Y es el que determina el género masculino. O sea que cuando mi padre tuvo relaciones con mi madre, si el cromosoma X que traemos los hombres hubiera ovulado, los dos X de mi madre serían 3X, ¿verdad? No la cerveza 3X, ¿eh? Esas 3X dan lugar a una mujer. Tú eres mujer porque cuando tu padre embarazó a tu mamá, fue el cromosoma X el que ovuló a tu madre. Pero cuando es el cromosoma Y el que ovula las dos X de la mujer, el X determina el género masculino. Muy bien. Entonces el ángel le dice a María, mira, no te preocupes, ¿verdad? El Espíritu Santo te va a cubrir y es Dios el que te va a embarazar. Dios va a sembrar en tu óvulo el cromosoma Y. Porque el cromosoma Y de Pepe, de José, está infectado. Porque desde Adán hasta nuestros días, el pecado entró en un hombre. Romanos 5:12, por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Ya desde hace 2000 años Pablo en Romanos hablaba de las leyes de la herencia. ¿Cómo puede pasar algo espiritualmente de generación en generación si no es genéticamente? Entonces María es embarazada por Dios y Dios tenía que poner el cromosoma Y porque el Mesías no era mujer, el Mesías era hombre. Entonces tenía que ser el cromosoma Y para que cuando naciera Jesucristo fuera diferente a ti y a mí y a toda la raza humana desde Adán y Eva. El Hijo de Dios no podía nacer como tú y yo nacimos, infectados por el pecado. Tenía que nacer sin pecado, sin que haya sido heredado del cromosoma Y con el cual Adán fue infectado. Bendita palabra de Dios. Todavía yo me acuerdo, yo tendría como unos 13 años cuando quería ser sacerdote. Y le dije a mi papá que me internara en un seminario. Vivíamos en Acapulco. Y me llevaron al seminario. Yo quería, porque estudiamos en colegios lasallistas. Y ahí llegando al seminario, me acuerdo de la primera tarde, se encontraba en el fraccionamiento Costa Azul de Acapulco. Me dijo uno de los directores ahí de ese, antes que nada éramos como 7 y 8 que estábamos aspirando al noviciado. Quiero que sepan que ninguno de ustedes se puede casar, ¿eh? Tenemos así a ver, ¿no? ¿Cómo que no podemos casar? No, quiero que váyanse preparando y por lo menos le agradezco su honestidad, porque tiene que hacer votos de celibato sacerdotal. ¿Qué significa esto? Que antes de que los ordenemos como sacerdotes de la iglesia romana, ustedes tienen que jurar que nunca se van a casar y que se consagran totalmente a Dios. Bueno, digo, a esa edad, ¿verdad? Resulta que al otro día me asomo por unas ventanas y veo pasar a una güerita en una bicicleta. Yo, parecía a mi esposa, ¿verdad? No, mi esposa está mejor. Más vale, ¿verdad? La veo pasar a la güerita en la bicicleta y sueño con ella. Digo, Dios mío. Y al otro día me levanto y le hablo a mi papá. Y le digo, papá, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Porque mi papá no estaba de acuerdo en que yo me metiera ahí para ser sacerdote. ¿Qué crees, papá? Pues es que, fíjate que quiero decirte que descubrí que me gustan las mujeres, le dije. Y me acaban de decir ayer nada más, que yo no podía jamás casar. Mi papá dio un brinco de alegría que dijo, aleluya, gloria a Dios, aunque no fuera cristiano. Quién sabe quién alabó, pero brincó, ¿verdad?